y nos vamos a comunicar en estos momentos con el abogado penalista Paolo Aldea para hablar sobre algunas normas que se han promulgado en este año 2024 y que se considera pueden perjudicar investigaciones sobre determinados delitos, en este caso criminalidad organizada. Doctor Aldea, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Muy buenos días, Mávila. Muy buenos días, Carlos. Muy buenos días. Bueno, en primer término, quería que nos explique, doctor, sobre todo a nuestra audiencia, la presidenta Dina Boluarte aún no promulga esta ley que restituye la detención preliminar en caso de no flagrancia. ¿Podría explicarnos, por favor, en qué consiste la detención preliminar y, sobre todo, en los casos de no flagrancia y en qué medida esta norma puede afectar investigaciones sobre ocurrencia de determinados delitos, en este caso, la criminalidad? Claro que sí, Carlos. Hay que distinguir la detención preliminar de la prisión preventiva. La detención preliminar es aquella detención que se hace, que se priva la libertad de una persona por un corto plazo para realizar actos urgentes, actos inaplazables, que por la urgencia se tienen que practicar de forma inmediata. Ahora, esa detención puede ser de dos maneras. Una detención en flagrancia, cuando la persona es encontrada, al momento en que ha cometido el delito o dentro de las 24 horas. Ojo con esto. Pero luego de las 24 horas ya no existe flagrancia y la única forma de detener a cualquier tipo de investigado que esté involucrado no solamente en delitos de crimen organizado, también en extorsión, en sicariato, en violación sexual, en homicidio, es que haya una detención preliminar en no flagrancia. Y esa segunda figura es la que ha desaparecido desde el 12 de diciembre de este año que estamos concluyendo. Estamos con 18 días sin detención. Exacto. El Congreso ha... hay quienes dicen que la nueva norma es un parche, pero en cualquier caso ha retrocedido. El problema está en que no se promulga esto por parte del Ejecutivo. ¿Cuál es el impacto mientras lo que nos dice el presidente del Consejo de Ministros y los integrantes del gabinete es que están? Ayer escuchábamos al ministro de Justicia decir, pero estamos dentro del plazo. Pero mientras ellos están dentro del plazo, ¿qué es lo que en la práctica sucede o no sucede? Hay un impacto real todos los días en las investigaciones del Ministerio Público. Si el día de hoy habría, para poner un ejemplo y que los ciudadanos nos puedan comprender, si el día de hoy habría una balacera en una de las fiestas, que Dios no lo quiera, y estos señores o los responsables de estos actos criminales se ocultasen más de 24 horas, la Fiscalía no puede detenerlos hasta un escenario de audiencia de prisión preventiva que toma un tiempo mucho más largo, mucho más amplio. Entonces, estamos atando de manos a la policía y al Ministerio Público al no tener esta herramienta indispensable para la lucha contra el crimen común, el crimen violento, el crimen organizado. Como usted lo ha dicho, Mávila, desde el 16 de diciembre, la señora presidenta tiene en su despacho la autógrafa de ley que ha enviado el Congreso, que puede tener críticas, pero más allá de eso, ha retrocedido en eliminar la detención preliminar. Hoy van 15 días y se están anclando de un formalismo, porque el artículo 118 de la Constitución que regula este plazo no distingue entre días naturales y días hábiles. Entonces se están anclando de un formalismo para considerar que se trata de días hábiles y entonces vencería esto el 14 de enero. Fíjese usted, qué distinta es la posición del Ejecutivo frente a otras leyes, porque hay muchas autógrafas de ley en todo este año que el Ejecutivo lo ha promulgado en 2, 3, 4 días. Es más, para no ir muy lejos, la ley que anula la detención preliminar fue promulgada en una semana después que la autógrafa llegó al despacho de presidencia. Tenían ya una idea clara. Ahora sorprende que no tengan las cosas claras cuando todo el mundo está a la expectativa y, como usted dice, podría ocurrir cualquier cosa en el marco de las celebraciones de Año Nuevo y la policía
la Fiscalía estarían atados de manos. Si nos permite ir un instante, por favor, a los titulares de la media hora y regresamos para abordar este tema y también otros más. Por ejemplo, el tema de la publicidad que se ha hecho o que se dispuso del acuerdo de colaboración eficaz del Estado con Odebrecht y también la afectación a otros casos de corrupción. Vamos a la pausa y regresamos. Son ya las 9:34 de la mañana. Retomamos ampliación de noticias y le habíamos pedido un instante al doctor Paolo Aldea, abogado penalista, para continuar conversando con él. El tema de la inseguridad en nuestro país y el crimen organizado es probablemente la primera preocupación para los peruanos. Sin embargo, el gobierno, el Poder Ejecutivo en concreto, tiene en el escritorio una ley que ha sido corregida por el Congreso, con los defectos que en esta se pueda encontrar, para permitir que se hagan detenciones preliminares en caso de no flagrancia, cuando hay indicios para que una persona que está directamente comprometida con un hecho delictivo pueda estar detenida finalmente antes de todo lo que se requiere incluso para una prisión preventiva, que es mucho más engorrosa y toma mucho más tiempo al Ministerio Público solicitarla. Esto no ocurre y esto, como nos decía el doctor, supone una carta libre, es decir, hoy por hoy estamos a expensas de delincuentes, no se puede intervenir a nadie que no sea sorprendido en flagrancia, es decir, que se haya escapado de pronto de la escena del crimen durante 24 horas. ¿No? Aun cuando se conozca quién es, dónde está, cómo, no se le puede detener. Esa es la gravedad. Y están pasando cosas, como ya explicaba Omar Aguapara, secretario de Transparencia, que no podemos los peruanos pasar por alto. Doctor, díganos, por favor, ¿qué cree usted que ocurre? ¿Por qué el Ejecutivo no promulgaría esa norma? ¿Qué podemos pensar, doctor Aldea? Muchas gracias por la pregunta, Magda. El día de ayer el ministro Arana dijo, consultado por esta norma, que esta norma está en estudio, pero que el Ministerio de Justicia consideraba que en ocasiones las normas promulgadas excedían sus propósitos. Sí. Una frase lamentable, penosa realmente, que quien dirige el sector justicia pueda cuestionar de exceso una norma que restituye una herramienta indispensable. Aquí no hay nada que discutir. Es una herramienta que sí o sí lo necesita la policía y lo necesita la fiscalía. Que se hayan cometido en algún momento excesos, es posible, pero eso no se regula, eso no se soluciona anulando la detención preliminar. En todo caso, que su sector proponga una ley que ponga parámetros, que ponga límites, que limite excesos, pero no puede la ciudadanía quedarse en un escenario de tanta violencia y tantos delitos, con una fiscalía y una policía sin la herramienta más importante. Tú lo has dicho, 24 horas escondido el violador, el delincuente, el asesino, y la fiscalía no tiene la forma de detenerlo. Es increíble que esta situación se haya generado. O sea, doctor... Y las razones probablemente obedezcan, perdóname Carlos, sí, a razones de orden político. Porque no promulgar esta ley en estos 15 días, lo que ha evitado es probablemente, digo, en una hipótesis de trabajo fiscal, que no se detenga al señor Freddy Hinojosa. Exacto. Por el caso Caliwarma, o que no se detenga al señor Jorge Torres Sarabia por el caso de la red de prostitución en el Congreso, inclusive al mismo conductor del cofre en el caso que también se investiga. Doctor de la fuga del señor. De verdad, lo que usted nos está diciendo, además con el respaldo legal y el análisis legal, es la verdad imperdonable por parte del gobierno, porque es decir, protejo yo a mis investigados, a mis allegados inmersos en investigaciones, en escándalos, pero con ello, con esa protección, dejo desprotegida a toda la población. Los intereses particulares se sobreponen a los intereses del país. Es realmente inaudito y hay que alzar la voz con relación a lo que está ocurriendo. En efecto, usted acaba de reseñar lo que dijo el ministro de Justicia y sí, el ministro de Justicia habló de que a veces hay excesos, pero es como si dijéramos, bueno, la democracia no es perfecta, entonces acabemos con la democracia. Los problemas no se solucionan así, es como si dijéramos, bueno, hay malos médicos, que no haya más doctores, que nadie más se licencie o estudie medicina o adquiere una licencia para practicarla.
Los problemas no se solucionan así y después se quejan de que los periodistas o los ciudadanos no le vemos solamente el lado negativo, pero dígame usted qué hay de positivo en esto. Y lo ha dicho usted con nombre propio, aquí hay intereses políticos que están por encima de los intereses de los ciudadanos. Y si usted me permite, en 10 segundos, Mávila, si no se promulga esta ley hasta el 14 de enero y se regresa con una observación al Parlamento, el Parlamento no puede aprobar la ley hasta que retome la legislatura de marzo. Sí, exacto. Mire usted, porque según el artículo 101 de la Constitución, la comisión permanente, que es la que se queda en el interregno en este tiempo que no tenemos legislatura, no tiene la facultad de aprobar las leyes observadas por insistencia del Congreso. Entonces, estamos ingresando a un momento crítico de quedarnos 3 meses o más sin una herramienta eficaz, necesaria, indispensable de lucha contra la delincuencia. Doctor Aldea, una última pregunta de mi parte, tocando el otro punto. El hecho de que se haya hecho público el acuerdo de colaboración con Odebrecht puede perjudicar las investigaciones. ¿Cree usted que el Tribunal Constitucional ha tomado una decisión correcta en este sentido de hacerlo público? Yo creo que pone en riesgo las investigaciones, pero también siento que acabamos un año con un escenario penoso que deslegitima al Ministerio Público. Siento que hay una responsabilidad compartida. Hay que reconocer, no podemos mirar solamente como malos al Tribunal Constitucional cuando la Fiscalía a pulso se ha ganado y ha desmerecido, deslegitimado el trabajo que ha hecho ahora que se sabe a partir de esta develación. ¿Los términos del acuerdo considera usted que son lesivos para el país? Tiene extremos lesivos, sin duda. ¿Cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, que no exista una cláusula que permita moderar, por lo menos moderar o limitar las acciones arbitrales que Odebrecht podía iniciar contra el Estado peruano. Me parece que ahí hay un tema discutible, enormemente gravoso para los intereses del Estado. Pero creo que es algo que se tiene que investigar. Mi única propuesta académica sería la siguiente. No solamente hay que mirar el acuerdo de colaboración y con esto satanizar a los señores fiscales. Hay que mirar el proceso completo de la colaboración. Y para mí, el mayor error no está cuando se celebró el acuerdo, sino en los meses de diciembre del 2016, enero del 2017, cuando el Perú conocía que Odebrecht había reconocido responsabilidad internacional en los Estados Unidos. Es ese momento donde los señores Hamilton Castro y su pool de fiscales, que no es los fiscales que están ahora, tenían la posibilidad de allanar, de incautar, de conseguir evidencia. ¿Para qué? Para que la negociación se haga con mejor posibilidad de éxito y de ventaja para el Estado. De acuerdo. Esto es una oportunidad que se ha perdido al inicio y que no es atribuible en toda su magnitud a los señores fiscales que ahora, digamos, tienen que responder. Muy bien, doctor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y por habernos explicado la gravedad de la situación en cuanto a la ley de la detención preliminar y también estos comentarios sobre el acuerdo de colaboración eficaz con la empresa Odebrecht. Muy buenos días. Gracias. Feliz año. Feliz año, doctor, también para usted. Muy amable.